Los animales mitológicos y su aterrador aspecto son y han sido un motivo de interés curioso e intrigante para todos nosotros como raza humana. A diferencia de la mitología, las revelaciones bíblicas utilizan a bestias inexistentes e imaginariamente inconcebibles para representar mensajes proféticos, los cuales se convertirán en su tiempo en una comprobación fiel del plan de Dios para la salvación del mundo. Las bestias proféticas. Las visiones del profeta Daniel. Ubiquémonos en la historia para comprender la trascendencia de los mensajes proféticos. En el periodo de los reyes del pueblo de Israel, que abarca aproximadamente del año 1050 antes de la era común, y a la muerte de Salomón, el reino se divide en el año 931. El reino conocido como Israel es llevado cautivo por el imperio asirio a partir del año 731, cuando Samaria, su capital, cae a manos de Sargón II, por el año 722 antes de la era común. El otro reino dividido, Judá, es llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor hasta el año 587. Este periodo de los reyes de Israel, principalmente cuando el reino se divide, se caracterizó por el desvío y olvido del pacto con Dios, que después de ser advertidos por los profetas, el periodo concluyó en un severo castigo con la deportación final y destrucción del templo de Jerusalén en el año 587 antes de nuestra era. Durante su estancia del pueblo de Israel en Babilonia, un profeta distinguido llamado Daniel revela una profecía de alcance global. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, es decir, en el año 603 a.C., revela la primera visión sobre el mundo. Tú, oh rey, veías y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pies y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces también se desmenuzó el hierro y el barro cocido y el metal y la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las aras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Daniel 2, 31 al 35. Cerca de 69 años después, se estima en el año 537, vino a Daniel una revelación profética que la Biblia explica. Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas como águila. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las demás bestias que habían sido antes que ella. Tenía 10 cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño subía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas, según Daniel 7, del 4 al 8. Ambas profecías van a tener consistencia en el mensaje y su propia explicación. Cuando le he dicho a Nabucodonosor que la cabeza de aquella imagen era él, y que después de él vendría otro rey, y luego un tercero y un cuarto que desmenuzaría a todos los anteriores, la coincidencia existe en la explicación de la sucesión de los imperios más influyentes en el mundo.
Antes de explicar qué significa cada bestia y su importancia en la profecía, es necesario entender algunos símbolos proféticos. Cuando Daniel relata que soplan vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra, se comprenden que esos vientos son guerras entre las naciones, según leemos en Jeremías 25, 32 y 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Por otro lado, el término de mares son los pueblos de donde surgen los grandes imperios. Y él dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Dentro del mismo relato de Daniel, es decir, en el mismo capítulo, explica la representación profética de una bestia. Es un rey, un imperio o un reino. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Daniel 7, 17 y 23. Finalmente, un cuerno en el lenguaje profético es un rey o poder político. Y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7:24. El león con alas. Este animal dentro de la visión de Daniel está representando al imperio babilónico, que su esplendor fue entre el año 606 y 536 antes de nuestra era. También fue representado como la cabeza de la imagen colosal en Daniel capítulo 2. En Daniel 7, el imperio de Babilonia es representado como un león con alas, simbolizando la fuerza y majestuosidad del león y la velocidad de conquista. El oso. La segunda bestia en esta revelación es un oso con 3 costillas en su boca y con la instrucción de poder comer mucha carne o devorar. En la visión de la estatua representa los brazos y los pechos de plata, según Daniel 2. Ambas figuras representan al imperio persa o medo-persa que conquistó el mundo antiguo conocido desde el año 536 al 331, cuando el rey Darío III fue derrotado por Alejandro el Grande. Las 3 costillas que comenta la profecía fueron 3 importantes reinos como Babilonia, Siria y Egipto, que fueron conquistados por este oso, por el rey Ciro I o Ciro el Grande. El tigre de 4 cabezas y alas. La siguiente bestia es un tigre con 4 cabezas y 4 alas. También es representado como el vientre y los muslos del metal en la estatua de Daniel 2. En ambos casos habla del imperio griego, pero también tendrá una representación como macho cabrío o chivo, según la misma visión de Daniel en el capítulo 8. Al hablar del reino de Javán o Grecia, cuyo poder imperial inicia en el 331, aproximadamente llega al 167 antes de nuestra era. Los 4 cuernos que le brotan al macho cabrío o bien las 4 cabezas del tigre son también reyes o dinastías. Alejandro el Grande muere a sus 32 años, muy joven, y no hay un claro sucesor a su trono. Sus generales se ven envueltos en guerras internas y solo quedan 4 de entre ellos: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, quienes se dividen el imperio en 4. La bestia espantosa. Este imperio es representado igualmente por varias figuras proféticas, como los pies de la imagen colosal de Daniel 2 y como una bestia de terrible aspecto con 10 cuernos, y al final quedarían 8. Y uno de ellos con ojos y boca, según Daniel 7. La trascendencia de este imperio dura hasta nuestros días. A diferencia de los imperios anteriores, este imperio duraría más tiempo, como dice el libro de Daniel. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Daniel 7:12. Y también sería mucho más cruel con la humanidad, ejerciendo su dominio total. Este es el Imperio Romano, que inicia su poder como gran imperio al conquistar cada una de las fracciones del Imperio griego y tener todo su poder cerca del año 167 antes de nuestra era. El monstruo de 10 cuernos.
El profeta Daniel queda intrigado y sorprendido por el aspecto impresionante de la bestia. ¿Por qué tan diferente y su extraño cuerno? ¿Qué significa? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Qué tan diferente era de las otras? Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de los de sus compañeros. Daniel 7, 19 y 20. La revelación de esta bestia o monstruo es sumamente inquietante, ya que su poder duraría mucho más años que las anteriores, porque esta bestia se va a convertir de un poder imperial y militar a un poder imperial, militar, ideológico y político. Comprendo que por esta razón Daniel se sorprende por esta capacidad de mutar de tal bestia. El Imperio Romano surge y conquista el mundo antiguo por muchos factores, entre ellos tecnológicos, militares y económicos. Como todo imperio, su apetito es insaciable en el deseo de conquistar a cuanto pueblo se le pusiera en su camino y obtener los tributos que los obligara, aplastándoles, imponiendo su sistema de gobierno, comercio y, en su momento, religioso. Cuando un emperador subía al poder, éste buscaba el respaldo del ejército romano, de lo contrario moría. Así que organizaba campañas militares envueltas en un tono de nacionalismo y de justicia, buscando que aquellos miserables pueblos vivieran la paz romana. ¿Le suena algo parecido a nuestros tiempos? El poder transforma a toda persona, todo sistema y todo gobierno. Aunque el imperio de Occidente cae en el año 475 ya de nuestra era, su poder permaneció para ahora manifestarse en un poder político-religioso. Un cuerno, como ya se explicó, es un rey o también un poder. Los 10 cuernos son por consecuencia 10 reyes. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, surgieron nuevos gobernantes que venían de pueblos que ellos le llamaron bárbaros, y aunque existieron más fracciones, permanecerían 10 y finalmente 8. Los reinos que sucedieron a la Roma imperial de Occidente serían los hunos en la actual Alemania, francos en la actual Francia, burgundios, germánico oriental, anglosajones en la actual Inglaterra, lombardos en la actual Austria, vándalos en lo que es actualmente Polonia, suavos, érulos, visigodos y ostrogodos. La ideología romana permanecería muchos años más, ya que estos pueblos admiraban su poder, su magnificencia, arquitectura, moda y lengua. Muy semejante a nuestros días, todos los países del tercer mundo buscamos parecernos al imperio norteamericano y los imitamos en su forma de vida, en poder ser como ellos, aunque a vista de ellos nos consideren ciudadanos de segunda clase o bárbaros. Estos pueblos que al paso del tiempo se conformarían en naciones muy poderosas, llevarían en su sangre la sangre de aquella bestia espantosa y buscando satisfacer su infinito apetito de poder, dominio y riqueza. Sistemas de conquista económicos, ideológicos y religiosos imitaron a la antigua Roma, bajo un sistema de gobierno inclinándose a los pies de un cuerno pequeño con ojos y boca. El nacimiento del cuerno pequeño con ojos y boca. Para el año 250 de nuestra era, el Imperio Romano estaba siendo amenazado por revueltas de aquellos pueblos llamados bárbaros, y sube al poder un emperador llamado Aureliano, entre el 270 y 275 de nuestra era, el cual decide hacerse devoto del dios pagano Sol Invicto e imponer como principal y único dios en todos los dioses del panteón romano. Esto representó el apoyo a sus ambiciosos sacerdotes y un poder que iría en crecimiento. Años más tarde, el emperador Aurelio, el cual lucha por devolverle a Roma su esplendor, consciente de que el imperio es muy grande, decide convocar a una asamblea en el año 293 y divide el poder del imperio en 4 e inventa el sistema de tetrarquía. El poder compartido entre 4 funcionó por un tiempo, pero las sucesiones y herencias y ambiciones del imperio se tradujeron en nuevas guerras civiles en donde surgió Constancio, que ve una enorme oportunidad política de apoyarse en una nueva y exitosa religión llamada cristianismo.
La Iglesia de Dios de los dos primeros siglos sufrió la persecución de los judíos y los romanos. Al igual que el discurso del señor Trump, donde todo lo malo que le pasa a Estados Unidos es por culpa de los mexicanos y por eso hay que perseguirlos, algo muy parecido sucedía en Roma. Todo lo que le salía mal al pueblo romano era culpa de los cristianos. Hubo 10 persecuciones sangrientas, pero aumentaba el número de seguidores. A pesar de la enorme fe que mostraban en la Iglesia de Dios, hubo algunos que apostataron de la fe y se dieron a favor de una religión imperial contaminada con el culto al Dios Sol invicto, y con ello una mezcla doctrinal. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Constancio muere en el 306 y sube al poder su hijo Constantino, que lucha por convertirse en el único emperador de Roma y va a luchar contra Magencio. Y cuentan según que Constantino, antes de iniciar su lucha, el 27 de octubre del 312, le es revelada una visión donde supuestamente llamado por el Señor Jesús le es dicho: con este símbolo vencerás, en el puente de Milven sobre el río Tíber. Años más tarde publica un edicto llamado el Edicto de Milán, el 3 de marzo del 321, donde destaca lo siguiente: descansen todos los jueces y la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes al venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente las faenas agrícolas y los establecidos en los campos, pues acontece que con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano en los surcos y plantas de vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó la rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajo. Únicamente permitía las labores que trabajaban en los domingos, las faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Posteriormente, permite la celebración del primer concilio en Nicea en el año 325, con la conclusión de conformar lo que hoy conocemos como la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana. La inquietud nacida de Daniel por el surgimiento de un nuevo cuerno que derribaría a 3, es decir, los vándalos, visigodos y ostrogodos, reinos arrianos, según Daniel 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. El nuevo poder, surgido como un cuerno que tenía boca para hablar palabras de blasfemia, adjudicándose la franquicia más lucrativa de la historia del mundo, diciendo ser el representante de Dios en la tierra y adjudicándose el título de Cristo por edicto imperial y humano. Cambia el día del reposo o sábado por el domingo y define su propio linaje llamándose sucesor de Pedro para ocupar la corona papal, una costumbre venida de la idolatría. Esta es la apostasía que menciona el apóstol Pablo. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. La mejor estrategia para vencer a cualquier imperio o reino es corrompiendo sus pensamientos, suplantando su identidad e imponer su ideología. Sin duda muy claro lo que procede del mal. Si cree que estoy exagerando, cuando Cristo pidió obligar a cualquier persona a creer en Él por medio de la tortura, o cuando el Maestro pidió luchar con ejércitos dirigidos por algún papa para conquistar las tierras que solo tenían un interés económico, o cuando vendió el Maestro las bendiciones e hizo negocio muy lucrativo vendiendo el cielo inexistente por vulgar dinero, porque ya está operando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, 7 al 11. El monstruo surgido del mar y la bestia de 2 cuernos.
Es muy revelador y sé que incómodo para poderes que han sido apoyados por reyes y emperadores que le han dado la fuerza a la misma ideología de Roma, pero con una corrupción y saña impresionante para imponer su ideología religiosa. Imagínese que en este siglo pretendiéramos evangelizar con el mismo método intolerante y cruel de aquella España del año 1492, evangelizó al continente americano con puño y sangre. Simplemente no se nos permitiría, pero para el poder de ese cuerno pequeño no ha existido algún límite a su sed y la forma de derramar sangre e imponer su ideología religiosa. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravillaba toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, del 1 al 3. La visión de Daniel en el capítulo 7 y esta visión de Apocalipsis tienen puntos en común y algunas diferencias. La bestia de Daniel no explica claramente si tiene más de una cabeza, sin embargo, sí habla de 10 cuernos. La bestia apocalíptica ahora ha mutado y tiene 7 cabezas y una octava más. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, y el uno es, y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es el de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Apocalipsis 17, 9 al 12. El aspecto de este monstruo es una mezcla de la idolatría e ideologías de los imperios anteriores. Cuando he señalado que tienen semejanza a un leopardo o tigre, imperio griego, la boca de un león, imperio de Babilonia, y sus pies de oso, es decir, el imperio persa. Y el poder que le fue dado es un poder de un dragón, interpretado es Satanás, Apocalipsis 12, 9. El sistema de gobierno de la antigua Roma es ahora visto muy diferente como lo vio Daniel, pero permanece su terrible aspecto. Roma conquistó al mundo bajo un gobierno, un sistema económico y una religión. Los mismos 3 sistemas que han permanecido y evolucionado hasta nuestros días. El poder de Roma se vive en todo el mundo hoy día. Sistemas globales que hoy controlan a los gobiernos de los países y los sistemas financieros y el poder religioso con una ideología ecuménica con las mismas bases de la antigua bestia romana. Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia para orar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia en contra de Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 3 al 8. La peculiaridad de aquel cuerno pequeño, que habló palabras contra Dios buscando dar su propia versión, su doctrina y ley, es la misma característica que tiene la bestia de Apocalipsis 13. Ambas buscarían destruir a los santos del Altísimo en un periodo de 1260 años, tiempo 360 años proféticos, tiempos 720 años y medio tiempo 180 años para un total de 1260. Este periodo de 1260 años, donde el poder de la bestia ha permitido imponer una religión que no tiene nada de la Biblia y ha perseguido a cuanto se interpone en su camino, persiguiendo solo sus ambiciones de poder y riqueza, ordenando guerras santas, dando opción a matar en el nombre de Dios, perseguir a la Iglesia de Dios y a toda ideología ajenas a sus prácticas paganas por medio de la Inquisición y utilizando la tortura para creer en Cristo, o nombrando a papas, supuestos representantes de Cristo en la tierra, con una conducta vil y enferma e inmoral, no cumpliendo ni con las reglas de moralidad que ellos mismos se han creado.
creando milagros mentirosos como reliquias y aparecimientos que son utilizados cada vez que su poder sobre los pueblos o arena del mar no lo quieren seguir, y si falla, fácil, los mata. Por esta razón el libro de Apocalipsis dice: Después vi otra bestia subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a sus moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que le han sido dadas a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean muertos. Y así que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha y en sus frentes, que ninguno pudiese comprar o vender si no tenía la señal y el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre. El número de ella es 666. Apocalipsis 13, 11 al 18. Este anticristo, que no es para nada la idea ecuménica que se nos ha vendido, o por medio de películas, que vendrá un hombre y que hará todo lo profetizado en contra del mundo. Claro, ¿quién en sus 5 sentidos va a aceptar una mala imagen y menos teniendo el poder de manipular la misma palabra de Dios? Este anticristo ha venido operando desde el surgimiento de aquel cuerno pequeño, pero su poder va en aumento y controlará los mismos sistemas que hemos mencionado: un solo gobierno, una sola economía y una religión, haciendo imponer su control como un antiguo emperador y haciendo que cualquier obstáculo se elimine por estar fuera de su sistema, hasta que la humanidad llegue al clímax profético, la guerra del Armagedón. Dios le bendiga.